A todos, vamos a proseguir con lo que tiene que ver con este curso de metaanálisis y vamos a empezar un poco adicionalmente ya a enfocarnos a lo que tiene que ver con el análisis matemático que tenemos que hacer para poder, digamos, hacer nuestro metaanálisis. Entonces, eh, en este caso, pues ya tenemos que tener algunos avances de nuestra data. Cuando estamos de nuestra data, estoy hablando de la matriz de datos. Entonces vamos a mirar qué pasa. Bueno, muchachos, les voy a empezar a proyectar mi pantalla. Por favor, me dicen si la ven. Todavía no. Esto, dame un momento. Eh, listo. Entonces, dentro del el artículo que les envió a ustedes, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ustedes leyeron el artículo? Espero que lo hayan leído. Sí, profe. Me imagino que sí, ¿cierto? Había un tema que decíamos, bueno, hay unos análisis, en la clase pasada yo les decía, hay unos análisis muy importantes que tienen que ver con la heterogeneidad de los datos y con los errores que hay en los datos. Muchos de nosotros decimos, bueno, pero venga, ¿de dónde salen esos errores? ¿De dónde salen esa heterogeneidad? Es decir, que esas diferencias en un metaanálisis, porque realmente el metaanálisis es, yo cogí toda la información, la organicé, puse los datos en unas tablitas, entonces tuve en cuenta el método que se utiliza, tuve en cuenta el N, tuve en cuenta los positivos, tuve en cuenta los negativos, tuve en cuenta los errores, pero entonces, ¿de dónde viene toda esa variación? Realmente la variación viene de eso, de que todos los estudios no son iguales. De hecho, hay estudios que son muy grandes y que tienen ustedes 2.000 muestras, y hay estudios que dicen, tengo 20, 30, 40 muestras, 50 muestras, especialmente cuando tenemos que ver con estudios que tienen que ver con biología molecular y cuando tienen que ver con... Un momentico. Listo. Especialmente cuando tienen que ver con biología molecular, que es bastante costosa, o con algunas técnicas de biología molecular o biología celular, que son también muy costosas. Entonces aquí el tamaño realmente, o el N, estamos hablando y definiendo el N como la cantidad de muestras, no es tan grande. Entonces ahí miramos eso. Por ejemplo, hay estudios donde uno hace una metaanálisis, por ejemplo, de de la capacidad de biodegradación de metales pesados por especies bacterianas o fungi o levaduras. Pero el problema es que uno se centra en 7, 8, 10 metales pesados y los análisis realmente son diferentes y hablan de varias cosas que cada muestra es costosa. Entonces, porque se utilizan cromatografías digamos, cromatografías de alta densidad o se utilizan otras técnicas químicas que son bastante costosas. Entonces, vamos a hablar de varias cosas en el día de hoy y una de ellas tiene que ver con lo que son efectos fijos y aleatorios en un metaanálisis. Vamos a ver la primera parte que son efectos fijos y las técnicas que tienen que ver con esto y luego continuamos en la próxima clase con efectos aleatorios y después con la parte práctica, con un ejemplo práctico desde, desde R, que es el que vamos a utilizar nosotros. Y también, pues en este caso, ahora que se una el profesor Héctor, él mostrará, digamos, unos ejemplos que se han realizado. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre qué es un efecto fijo y qué es un efecto aleatorio. Entonces, lo principal, primero, ¿qué es un efecto? O realmente, ¿qué es lo que entendemos como un efecto en un metaanálisis? Pues realmente, cuando nosotros hacemos un metaanálisis, hacemos una revisión de literatura.
Y en la literatura, a diferencia de los artículos de, digamos, de las revisiones de literatura, donde uno toma, por ejemplo, conceptos, toma leyes, toma normas y luego mira cómo se modifican en el tiempo, si que, o los utiliza para generar nuevos paradigmas, o mejor dicho, nuevas ideas argumentativas. El metaanálisis es un poquito más diferente. ¿En qué sentido? Porque yo tengo como regla utilizar artículos cuantitativos. Para los que no me sigan, un artículo cuantitativo es aquel que expresa sus resultados en valores numéricos. Esos datos cuantitativos pueden ser, digamos, relativos, tenemos en este caso frecuencias, razones de riesgo, ¿cierto? Pueden ser datos paramétricos como, bueno, medidas paramétricas como promedio, expresadas con desviación estándar. Pero la idea es que nosotros tomamos esos datos. Entonces, esos datos vamos a llamarlos acá como un indicador. Entonces, ¿nosotros qué tomamos? Un indicador, un número que me dice de ese estudio. Por ejemplo, si yo hago un estudio de concentración mínima nivelatoria, bueno, no, vamos a ponerlo, entonces porcentaje de asimilación de metales pesados. Entonces tengo para una especie, digamos, una especie, me voy a inventar un ejemplo, una especie como una levadura, ¿cierto? Tenemos una levadura X, tenemos un promedio de absorción de metales pesados o degradación de ellos, degradación, es algo bastante interesante, realmente esa absorción, de un 70%. Entonces, ese 70% es un indicador en un estudio, el estudio que hizo el profesor Fabián. Pero el profesor Omar hizo un estudio con 200 cepas de la misma especie que yo estoy trabajando y él encontró que no, que la asimilación en este caso era del 50%. Entonces, para mí, ese 70% es un indicador. Y para Omar, ese 50% es un indicador. Entonces, esos valores que presentan nuestros resultados se llaman indicadores. ¿Estamos claros hasta ahí? Y realmente hacen parte del efecto. ¿Qué es el efecto? El efecto es decir si esos indicadores se mantienen muy constantes o varían mucho. Y esa variación va a depender del tamaño de los artículos, el tipo, o sea, especialmente del tamaño de muestra para ser utilizado. Hay varios tipos de efectos. Cuando digamos, tenemos numéricos, tenemos en este caso, por ejemplo, lo que yo decía, tenemos en este caso un valor de kilogramos, tenemos también en el caso una relación de prevención de infartos, es un efecto de un estudio, pero yo sumo muchos estudios. Entonces, ¿para qué sirven los efectos? Porque es que yo tengo que coger todos esos valores y colocarlos en el mismo idioma, porque en el metaanálisis yo no comparo manzanas con peras, sino tengo que comparar o manzanas o peras, pero no puedo combinar los valores ni los indicadores para tener un análisis adicional. Entonces la idea es hacer ese tipo de comparaciones. ¿Me están siguiendo hasta ahí, muchachos? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Bueno, entonces hasta ahí solamente es un repasito muy sencillo de lo que conocemos ahí como indicador. Ahora, ¿para qué se emplea el indicador? Miren, como yo les decía, yo no puedo, o para ese efecto o ese indicador que tenemos ahí, yo no puedo hablar de que, por ejemplo, en el estudio de Omar me representen los resultados en porcentaje y yo los estoy presentando en promedios. Cuando yo quiera comparar el estudio de Omar con el estudio mío y cuando quiera compararlo con 200 estudios adicionales, tienen que estar todos en lo mismo. ¿Por qué? Si yo hago un porcentaje, calculo ese porcentaje y calculo un error del porcentaje. Si hago un promedio, calculo ese promedio y calculo el error de ese promedio. Y luego hago un ajuste. Entonces, realmente, esto primero que hago es ajustar todos los estudios a lo mismo, a mirarlos desde la misma forma, a hablar en el mismo idioma. Un ejemplo muy sencillo es como si yo solamente utilizara artículos en inglés. Están hablando el mismo idioma. Y la idea es que esto permite ajustar la precisión de los estudios. ¿Por qué? Porque el indicador o ese efecto va a ser diferente si yo tengo 200 muestras, así tengo 1000. Acuérdense que en estadística
al tener un número mucho más grande, el error disminuye. Entonces, la idea es que uno tiene, en su metaanálisis tiene estudios de números muy grandes y muy pequeños, pero la idea es poder mirar si es una verdad, digamos, si es una verdad que la que vamos a hacer nosotros al final, generar un valor común. Ese valor común se crea a partir de, digamos, sumar todos los datos y establecer un nuevo valor y un nuevo error. Si los datos tienen poca variabilidad, así sean datos, sean artículos con tamaños de n muy grandes y tamaños muy pequeños, entonces estamos viendo que esa variabilidad o esa diferencia entre las muestras, entre los trabajos, es muy pequeña. Entonces, la idea es que si es una verdad, digamos, aplicable o generalizable, esa variación sea pequeña. Si tienen alguna pregunta, está ahí, me la dicen porque como estoy proyectando, no puedo ver el, ¿cómo se llama? No puedo ver el chat. ¿Listo? Vale. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense que al final nosotros vamos en los metaanálisis a generar un valor. Entonces, ejemplo, Dalia está estudiando la frecuencia de infartos asociado al tipo de alimentación. Entonces ella hace metaanálisis sobre diferentes dietas, ¿cierto? Pero todas primero las separa por grupos, vegetariana, carnívora, digamos por así decirlo, y las personas que comen de todo. Entonces, pero de cada cosa esa tiene 100, 200, 300 artículos totalmente diferentes, los ajustó y luego dice, mire, en mi metaanálisis yo encontré que el riesgo de infarto es 4 o 5 veces mayor en personas que comen dieta omnívora en relación con las personas que son vegetarianos. Pero, ¿cierto? Los carnívoros tienen un valor igual al de los vegetarianos. ¿Pero por qué encontró eso? Porque lo pudo sacar a partir del análisis de todos esos datos. Por eso, esos efectos son los datos que nosotros vamos a utilizar para generar los valores en consenso. ¿Preguntas hasta ahí? No. No, profe, está ahora bien. Listo. Bueno, un momentico. Listo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de esos. Vamos a mirar. Hay diferentes formas de efectos, ¿cierto? Entonces, realmente los efectos pueden ser dados para datos continuos. Vamos a utilizar diferencias de promedios. Y también podemos utilizar diferencias medias estandarizadas de promedios. Entre esos tenemos un indicador que se llama Higgs, ¿cierto? Vamos a mirar, vamos a una tablecita aquí, resumen, para que miremos esto. Los tipos de esas diferencias de promedios, hay varios tipos. Tenemos la Cohen, ¿cierto? El Higgs, Glass, SMS con diferencia estándar de promedio. Y tenemos por acá el SMS, la diferencia de cambios entre grupos y el SMD. Entonces, vamos a hacer muy simple qué consiste. El indicador de Cohen, ¿cierto? Se utiliza para muestras, digamos, entonces aquí vamos a hablar cuándo utilizarla. Entonces, imagínense que ustedes tienen estudios con muestras, digamos, grandes. Entonces tenemos que ustedes tienen, la mayoría de sus estudios tienen 100, 200 muestras. A todas tienen esos valores, 100, 200 muestras, 300 muestras. Entonces, el número de veces que se han analizado las cosas es muy grande y el error es muy pequeño. ¿Cuál es la ventaja? Que es muy fácil de utilizar. Todos los vamos a utilizar en R, van a ver que es muy sencillo. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, Dalia, por allá se encontró un artículo muy bueno, colombiano de 30 muestras, y no solamente uno, sino que metió como 15 en esos 500 muestras que ya tiene, ahí ya empezamos a tener error. Vamos a ver que tenemos errores
en nuestros análisis. Entonces, esa es la limitación, ¿listo? Cuando tenemos muestras muy pequeñas, ¿cierto? La idea es que tenemos varias cosas. Tenemos los artículos que más se ven, son los artículos latinos, los africanos, bueno, muchos latinos que publican en Estados Unidos y demás artículos que ustedes van a ver y 30 muestras, 40 muestras, 10 muestras, 15 muestras. Sí, a veces hay datos de 20 muestras, 10 muestras, y el que le ha hecho muchas cosas. Es un tamaño bastante pequeño y la idea es que se aplica mucho para muestras pequeñas. Hay mucha información asociada en R, Python, en casi todos los software de análisis pueden hacerlo, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a mirar que aquí tenemos que, primero, tenemos que asumir unos indicadores, que es que primero la heterogeneidad sea pequeña, ¿cierto? Que sean comparables, que las diferencias estándar entre ellas, o esa desviación estándar, que significa SD, sea muy baja. Entonces, eso tenemos que probarlo para poder aplicarlo. Tenemos el delta de Glass o el delta de cambio de Glass, ¿cierto? Que esto se aplica cuando hacemos los análisis de heterogeneidad. Vamos a mirar, hay unas pruebitas, y los valores son muy grandes. Entonces, bueno, no lo puedo utilizar. La idea es que aquí tenemos ciertas cosas, que primero no lo afecta mucho la varianza, entonces si hay errores muy grandes, él como que no se ve afectado. Esa es su ventaja. Pero la ventaja es cuando ustedes tienen datos muy pequeños. Entonces aquí, y cuando hay, digamos, una simetría, una simetría en la dispersión de los datos. Entonces aquí ya tenemos un problemita. Tenemos, digamos, este SMD con diferencia, digamos, donde se le asigna también una desviación estándar. La idea es que ustedes generan unos datos, o bueno, tienen los datos y te empiezan a aplicar cada uno de sus desviaciones estándar para poder generar una desviación estándar y un dato al final único. ¿Cuál es el problema? Es que esto es muy difícil de ajustar, casi no se utiliza para lo que son metaanálisis, no es recomendado, porque por una otra forma ese ajuste, esa desviación estándar genera mucho error, mucho ruido. Y al generar mucho error y mucho ruido, pues a las personas, especialmente a los artículos, no es que les guste mucho este método para acá, digamos para calcular los efectos. Tenemos el cambio estandarizado de centro de grupo. Entonces, en este caso, ¿cuándo se aplica? Muchos de ustedes, entonces, quieren ver, hacen metaanálisis digamos, de efecto de una medicina, ¿cierto? Efecto sin medicina y efecto con medicina. Entonces, quieren hacer un estudio médico donde digan si realmente un fármaco tiene un efecto. Entonces, siempre vamos a tener un grupo sin el fármaco, otro con el fármaco y un estado anterior y un estado posterior. Entonces, cuando tenemos ese tipo de estudios, puedo utilizar este cambio estandarizado del centro de grupo, que realmente lo que va a mirar es ese cambio en el tiempo antes y después de todos esos artículos y generar uno nuevo. La idea es que capture la magnitud del cambio dentro del grupo. ¿Qué las limitaciones? Entonces, generalmente necesitamos que haya una correlación entre el estado anterior y el posterior, que la desviación, o que generalmente se vea una desviación estándar entre ellas. Y también el problema es que aquí yo tengo que establecer una desviación estándar de referencia. Entonces, si yo utilizo una desviación estándar de referencia, en pocas palabras, mi grupo control no está bien definido, o hay muchas variaciones en mi grupo control, esta no es una buena técnica. Tenemos las diferencias de cambios estandarizados, que esto se utiliza para grupos, y se hacen para lo mismo, medición antes y todo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos que alinear nuevamente una línea base, o sea que igual que la anterior necesitamos muy bien establecer nuestros controles y nuestros puntos básicos, o sea, nuestros puntos de inicio para mirar si el cambio realmente existe o no existe. Entonces, por eso, la idea es que
cuando hay un cambio mayor a la desviación estándar, ¿cierto? Perdón, cuando hay un cambio muy grande, donde, sin embargo, donde no hay una relación, donde tenemos al parecer un efecto más de error, esta diferencia estándar es muy difícil de calcular. Entonces ahí tenemos como un inconveniente sobre eso. Y tenemos el SMD para medidas repetidas con correlación conocida, que pues su nombre ya lo dice. La idea es que los datos pues, puedan correlacionarse y que tengan una tendencia. Aquí tenemos ensayos de medidas repetidas y estructura de coherencia moderada. ¿Qué es un ensayo de medidas repetidas? Digamos, un ensayo de medidas repetidas es lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién tengo en la llamada? Para poner un ejemplo diferente que no sea Dalia, no sea Omar. Tenemos a Carlos Vega, ¿cierto? Entonces tengo a Carlos Vega y, por ejemplo, tengo una medicina que tiene un efecto que es aditivo. Me explico. Carlos se la toma hoy y tiene una reducción, digamos, de 5 puntos en la presión arterial. Se lo toma mañana y la reducción ya es de 6, se lo toma después de 7, después de 8. Entonces, eso se llama medidas repetidas. Cuando yo empiezo a medir muchas veces una unidad muestral para ver si hay un cambio. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, claro, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, en este caso estamos hablando de eso. Aquí la ventaja es que tienes que utilizar toda la serie temporal, o sea, te utilizas todos los datos y no vas a hacer sesgos de variación porque dejaste datos por fuera. La idea, el problema es que aquí cuando tienes todos los datos puedes tener variación en el tiempo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, el estudio que hizo Carlos Vega lo hizo midiendo todos los días. Dalia dijo, no, yo voy a medir de día por medio. Y Omar dijo, no, yo lo voy a medir cada 3 días. Entonces, cuando quieres poner todo esto en el mismo nivel de lectura, en el mismo nivel de lo que se quiere conversar, aquí tenemos una limitación para este grupo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? O sea que no es conveniente trabajar con ese que aparece ahí en todos los datos, ese SMD. O sea, es conveniente cuando tu análisis de literatura te permite agrupar o tener grupos que puedan ser comparables porque tienen el mismo tiempo. Entonces, por Mm, ejemplo, vos hiciste un estudio donde me diste 7 días y yo también me di 7 días, ahí los podemos comparar. Pero, por ejemplo, si Dalia midió 15 días, ya tenemos un error. Porque no entiendo. 7 días, Vega Profe, midió 21 días más, entonces ahí hay un error. un ejemplo, ¿y allí no afectaría la cantidad de muestras? No, en este caso el efecto de la muestra no es tanto, el efecto es el tiempo. Ok. O sea, O sea, si porque yo quisiera no es lo mismo. utilizarlo, solamente me fijaría en el tiempo en el que se basaron para realizar el ensayo. Claro, porque es que lo que estás mirando es unas medidas repetidas en unos organismos. Entonces, si se Ok. repiten los mismos días, vos harías la base de datos de tal forma de que dirías, mire, en el estudio Omar, en el primer día tiene tal valor, en el estudio Fabián, en el primer día tiene tal valor. Entonces, podías normalizar los datos, por ejemplo, digamos, si hablamos de presión arterial y que digamos que la presión arterial esté covariada con la estatura, pues vos haces un indicador, coges la presión arterial y la dividís por la estatura para que te dé un valor normalizado. Porque no es lo mismo una persona de 2 metros que una persona de 1,50 m, pero cuando haces esa división, ya te queda un valor, digamos, estándar, un indicador. No te queda un valor asociado a la temperatura, a la estatura, por ejemplo. Entonces, esos valores aquí ya el efecto no es tan marcado, porque manejas son indicadores por todos los estudios. Lo que sí pasa es que no puedes comparar una cosa que la midieron 15 días con una cosa que la midieron 7 días. Porque usted en 7 días ve una cosa. Me explico. Ustedes van al gimnasio, ¿cierto? ¿O han ido al gimnasio? Sí, profe. Sí. Entonces Claro. imagínense que todos los días se pesara en la pesa SmartFit. Entonces mirara su actividad metabólica. Entonces todos los días usted ve la actividad metabólica. Entonces en el caso de Omar dice, no,
Mi incremento respecto a mi estatura fue, o sea, dice Omar, por ejemplo, Omar mide 1,70 m, 1,80 m, ¿cierto? Entonces Omar mide 1,80 m y él vio que cada día aumentaba, el metabolismo le aumentaba en 10 puntos. Y nosotros ya sabemos que el metabolismo tiene que ver con la estatura, es una correlación, ¿cierto? Entonces hay una coherencia, digamos una coherencia ahí entre esas dos cositas. Pero también tenemos, por ejemplo, tenemos a Dalia, que Dalia mide 1,50 m. Y entonces Dalia dice, no, pues mi relación fue de 5 puntos. Entonces, bueno, Carlos Vega que dice, no, yo mido 1,70 m y mi relación fue 7. Ojo, pero es que Omar se midió todo eso por un mes, 30 días. Dalia midió cada 15 días. ¿Cuántas mediciones tiene Dalia? 2. Y Carlos solamente la midió en el inicio y al final. Eso no son medidas repetidas. Pero si vamos a poner que Carlos se lo midió los primeros 7 días, pues le falta un resto porque Omar se lo midió un mes completo. A eso me refiero, Carlos. ¿Sí me van a entender? Sí, O sea profe, que sí ahí entendí. Sí, pero es por el tiempo el que juega un papel fundamental ahí en esa medida. Claro, el número de medidas repetidas, porque los valores que no tengamos van a ser valores perdidos. Entonces, de esos valores me va a dar realmente qué tan real sea lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando tienes muchos valores perdidos, ya empezamos a tener problemas. Listo. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces aquí, esto es como para que se guíen. Esta presentación se las enviamos. Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el tipo, el COE, ¿cierto? COEN-D, ¿se acuerdan? Para valores grandes. Entonces, tenemos la base de datos, perdón, la base de datos que nosotros utilizamos en R. Ay, Dios mío, prontico. Se llama Metafor, ¿cierto? Scan. Eso lo vamos a dar nosotros en el curso, no se preocupen. Entonces, digamos, aquí tenemos la base de datos que utilizamos. En el cálculo de heads tenemos el Metafor también. Utilizamos Glass, también tenemos una base de datos que se llama efecto y tamaño de Cohen D, ¿cierto? Tenemos el SMD con diferencias de estándar promedio no ponderada, eso nos toca manual. El cambio estandarizado del centro del grupo, o sea, el SMS, tenemos bases de datos. La diferencia de cambios estandarizados prepos de ambos grupos, tenemos que calcular primero a mano los deltas, todo, y después sí podemos utilizar Metafor para poder, digamos, medir ese efecto. La medida de repetidas y modelos mixtos, ¿cierto? Tenemos que ajustar los modelos y luego Mira, extraer lo que... Decime, Metavis, ¿no? Omar, ¿qué pena? Ahora hay Metavis, ¿no? ¿Cómo? Aquí no Metavis. tenemos... No, en este de acá no, Metavis no lo tenemos. Ok. Ojo, estas son algunas de las bases de datos. Acuérdense que los paquetes en R se están actualizando normalmente. Entonces, algunos se pueden actualizar y pueden cambiar también de nombre, volverse más específicos, dependiendo. ¿Listo? R no es algo que se mantenga estático. Digamos que eso es una ventaja porque nos permite hacer, digamos, cálculos de una forma más eficiente en algunos sentidos. ¿Qué pasa si tengo números binarios? Si yo tengo, digamos, ustedes saben que binarios es presencia-ausencia, ¿cierto? ¿Estoy enfermo o estoy sano? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy sano? Entonces, cuando yo hago cálculos, tenemos datos binarios, ustedes han visto que en los metaanálisis lo que nos expresan todos son en razones de riesgo. Entonces, la idea de las razones de riesgo es que vamos a calcular riesgo relativo o ratio o diferencia de los riesgos. Usualmente eso se calcula en logaritmo de los riesgos, la diferencia de logaritmos de riesgos. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando yo tengo datos binarios, ausencia o presencia, tengo que garantizar que en mis estudios tengan un grupo expuesto y un grupo no expuesto y que tengamos enfermos y sanos. Esa tabla de 2 por 2. Porque es la que utilizamos para calcular el riesgo relativo, lo de los ratios, y también pues eso nos va a ser de insumo para calcular la diferencia de riesgos. Entonces, si esos artículos que nosotros hemos utilizado, que estamos, digamos, de una otra forma utilizando, no tienen esa estructura, pues ya sabemos que tenemos un factor para eliminar esos artículos del trabajo. ¿Me hago entender?
Pues básicamente le entiendo lo que no sirve, pues se saca a un lado. Solamente clasifica lo que es más relevante en la información. Entonces, entonces yo aquí lo que tengo es lo siguiente. Antico, si tengo el cursor. Yo aquí tengo lo siguiente. Tenemos una tabla de 2 por 2. Todos los datos tienen que haber una tabla de 2 por 2. Disculpen pues que entonces tengo aquí enfermos, ¿cierto? Tengo sanos. Entonces tengo acá expuestos y no expuestos. Yo para poder utilizar los efectos con valores binarios, pues tengo que poder garantizar que cuando yo revise mis artículos pueda calcular el riesgo relativo y los ratios. Si yo calculo estos dos, la diferencia de riesgos es diferente. Eso es más, se hace nomás es una simple resta de los logaritmos que hay entre todos. Pero aquí tengo que mirar o estimar, mejor dicho, que todos mis artículos yo pueda sacar este valor. Si yo no puedo sacar ese valor, ese artículo no me va a servir. ¿Estamos claros, muchachos? Ah, bueno, ¿cómo se saca el riesgo relativo? A mano. Se puede, digamos, poner una ecuación en Excel y se puede sacar fácilmente a partir de la base de datos. Pero en teoría siempre se saca a mano. Ajá. Porque es mucho más sencillo que sacarlo por comandos. En comandos se demora mucho más, entonces uno hace la formulita en Excel y ya solamente le aplica a la base de datos y ya corre todo. Entonces tengo que tener los expuestos, los no expuestos, los que están enfermos y los que están sanos en cada uno de estos grupos. Tenemos el tiempo evento. Entonces, ¿qué es tiempo evento? En tiempo evento es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo sucede un evento? Esa es la relación. Entonces se hace una relación de riesgo en relación al tiempo de exposición. Entonces, 5, 10 minutos, 20 minutos, enfermo, no enfermo. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Y aquí es en el tiempo. Y cuando queremos ver asociación, tenemos que hacer generalmente unas pruebas de correlación para poner los datos que vamos a tener es para comparar son datos de correlación o datos de features, de una prueba que se llama feature set. Esos son los datos que vamos a utilizar para estimar todos nuestros efectos en nuestro estudio. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Profe, ¿puede poner la diapositiva anterior, porfa? Un momentico. Listo, ya. Uh-huh. Estás tomándole fotos, ¿no, Angelina? No, estoy escribiendo. Bueno. Listo. Angelina, ¿llenaste la asistencia? Sí, profe. Muchas gracias. Les recuerdo a todos, por favor, llenar la asistencia. Si no, ahorita la envío. ¿Yo cuál voy a escoger? Pues lo primero que yo tengo que hacer para saber cuál de todas esas cosas voy a escoger es primero saber las escalas y las unidades. Entonces, si tengo la misma escala o las mismas unidades, utilizo realmente medias. Si tengo escalas distintas, puedo utilizar SMD, ¿cierto? GES, que es el más recomendado. Ojo, también teniendo en cuenta el tamaño de muestra y todo esto. O sea, solamente aquí son sugerencias generales, pero ya teniendo en cuenta lo que hemos hablado. Si tenemos eventos dicotómicos, realmente hacer razón de riesgo o R. Y en la parte de supervivencia tenemos generalmente esta de acá que se llama correlación de feature o tiempo evento de asociación. Entonces tenemos aquí las correlaciones o el tiempo evento, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque en supervivencia ustedes pueden ver el efecto del tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo se extendió una vida de alguien que tenía, por ejemplo, una patología tipo oncológica y le dieron un nuevo fármaco? Entonces, este tipo de estudios me permiten determinar a mí para ciertas patologías, por ejemplo, en cáncer,
cuáles son los mejores tratamientos de quimioterapia o tratan de dar esos enfoques para los médicos y son muy importantes. Pero recuerden, pues en el caso de quimioterapia, todo va a depender también de la genética del individuo. Entonces, pero son estudios que se hacen para poder tener esas herramientas más a la mano. ¿Preguntas? No, profe, hasta ahora todo clarito. Listo. Entonces, ¿qué tengo que tener claro muy bien? Entonces, si yo tengo unos valores, hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro. ¿El efecto es positivo o negativo? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos evaluando daño. Entonces, el valor, entre más alto sea el valor, es más daño. Ah, bien, perfecto, tiene una dirección. Pero, por ejemplo, estamos viendo que la inhibición, ¿cierto? De antibióticos. Entonces, entre más pequeño sea el valor que nos den, es, digamos, el valor de tamaño de colonia. Entonces, entre más valor más pequeño, pues hay un mejor beneficio. Entonces, hay que tener muy claro eso, porque nosotros vamos a tener que tenerlo claro para la interpretación de nuestros datos, saber qué está definiendo esos datos, o sea, hacia dónde voy. Tengo que mirar la escala, a ver si realmente es logarítmica, si se va a aplicar una prueba de una diferencia de medias, y si tengo que transformar las cosas, porque a veces me tocaría transformarlas, en el caso de, o sea, la transformación se utiliza para poder estimar los datos y sacar las mismas unidades, saber cómo los transformé, ¿cierto? Porque a veces se transforman en cosas que no tienen unidades y luego yo tengo que después devolverme para poder establecer en cuál es la interpretación adecuada. Siempre necesitamos mirar el error estándar, la varianza, el índice de confianza y unidades. ¿En qué unidades estoy expresando mi resultado? Eso aplica mucho a los valores cuantitativos, ¿cierto? Que tienen unidades que pueden ser microlitros, gramos o así. Entonces, si utilizo el SMDs, que es la diferencia de medias, ¿cierto? Tengo que tener realmente qué es el efecto clínico. Esto aplica mucho en clínico. Si es pequeño, si es moderado, si es grande, hacia dónde voy. ¿Por qué tiene que ver eso en la parte clínica? Porque a veces nosotros tenemos valores intermedios en la parte clínica. A veces no tenemos ni sano ni enfermo, sino como que medianamente, bajamente resistente. O sea, entre resistente tenemos la persona que, digamos, es muy común en los antibiogramas. Entonces, baja resistencia, 0.25 gramos por mililitros. Medianamente resistente, 0.5 miligramos por mililitro. Y altamente resistente, mayor a 5. Entonces, esas orientaciones o esas clasificaciones tenemos que tenerla muy claro. Y cuando utilizamos el odds ratio, o sea, el odds ratio o la razón de riesgo, pues la idea es que el odds ratio a veces exagera la relación. Entonces te dice 3, 4, 15 veces más, 15 veces menos y a veces no es así. Es menor. Entonces la idea es poder utilizar razón de riesgos cuando se pueda y ser muy cauteloso con la expresión de los que decimos. ¿Qué es un modelo de efectos fijos? Entonces resulta que ya entrando al modelo de efectos fijos, aquí lo que vamos a hacer es que lo que más se acuerda a ustedes o lo que más se puede recordar a ustedes es cuando nosotros decimos varianzas iguales y normalidad de datos en pruebas estadísticas de, digamos, de inferencia. Entonces aquí los modelos de efectos fijos, usted tiene que saber qué modelo de efecto está utilizando su metaanálisis, porque así depende de los análisis posteriores. Entonces tiene que saber si es un efecto fijo o un efecto aleatorio. Entonces como efecto fijo tenemos que el tamaño del efecto, o sea, esa variación que se ve, prácticamente es muy parecida entre todos, a pesar de que tengan muchos valores grandes. Porque aquí estamos asumiendo que la diferencia, por ejemplo, si yo tengo un error de 0.5 y tengo 100 muestras y Omar tiene un error de 0.6, la diferencia no es muy grande. El error, pero Omar apenas tiene 30 individuos y yo tengo 100.
El error fue por causas del azar. O sea, el error no está porque yo le metí la mano, el error no está porque, digamos, el tamaño de muestra, sino que el error es aleatorio. O sea, es al azar, es algo que está ahí por cosas que no se han medido. ¿Sí me hago entender? O sea, que es algo azaroso. Entonces, cuando son muy parecidas, utilizamos eso. ¿Cuándo voy a emplearlo? Entonces, aquí vamos a medir los indicadores. No los vamos a mirar hasta ahorita. Tenemos si el indicador I2 es igual a 0, decimos que es un efecto fijo. Y si el valor de Q no es significativo, decimos que es un efecto fijo. La idea es que los ensayos o la parte experimental o los trabajos que yo mida son muy iguales, todos son idénticos, prácticamente utilizando los mismos kits, utilizando el mismo tamaño de muestra. Así, hay variación, pero prácticamente se hizo idéntico. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que aquí el intervalo de confianza es mucho más pequeño, porque como todo es muy parecido, entonces tengo un intervalo de confianza más estrecho, y es decir, que yo puedo llegar a mis conclusiones de una forma, ser más, digamos, más certero en lo que estoy concluyendo. Y la idea es que la ventaja de esto es que la interpretación es directa. Usualmente al ser todo muy igual, por todo muy idéntico, no hay transformaciones, la interpretación siempre va a ser lo que encontré es esto. ¿Cuál es la limitación? Si estos valores de Q son mayores a 0, perdón, si 0 es más a 0 y Q es significativo, hay más error. Y a hacer un error, entonces, pues nuestros datos no van a ser confiables ni nuestras interpretaciones. Y aquí, a diferencia de los efectos aleatorios, no vamos a mirar un intervalo de predicción, sino que el intervalo va a ser de confianza nada más. Bueno, muchachos, entonces hasta ahí dejamos la clase de hoy para que descansen y seguimos el miércoles. ¿Tienen alguna duda? No, profe, perfecto. Profe, me gustaría que retomáramos el miércoles con eso del empleado, de I al cuadrado igual a 0, que usted estaba Sí. diciendo ahí que para explicarlo mejor. Es que la idea es que ahorita estoy explicando la teoría y luego vamos a explicar la parte práctica. En Ajá, la correcto. teoría, como por qué lo utilizo, cuándo lo utilizo. Pero ya con la parte práctica, entonces van a ver, sí, esto se hace aquí, se hace de tal forma, entonces es más fácil ponerlo así. Listo, profe. Entonces, muchachos, muchas gracias. La idea es que estas clases no sean tan largas para que puedan descansar y sean más seguidas. ¿Listo? Se cuidan, muchachos, que Listo, estén muy profe. bien. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Chao. Chao. Chao, profe, gracias.